Vivir así es una vida, prácticamente una vida sin sentido. Es vivir como un zombie. Vivir así es lo que le pasa a muchas personas que cuando miran hacia atrás dicen, y me arrepiento de no haber vivido. ¿Estás viviendo en piloto automático? Y la segunda pregunta, y más importante todavía, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en piloto automático? Muy buenos días, te saluda Juan Soria y este tema es un tema que personalmente lo estoy reflexionando en estos días y me gustaría compartírtelo porque creo que te puede aportar mucho valor. Primero voy a comenzar contándote una anécdota que me sucedió y después de esa anécdota te voy a contar cómo es el tema y las reflexiones que juntos podemos compartir para sacarle provecho al tema y por sobre todo para aplicarlo a nuestra vida y ver cuáles son las consecuencias que se están generando por una vida en piloto automático y cómo podemos transformar esa vida en piloto automático en una vida consciente que nos lleve a tener un éxito integral. Ojalá, un éxito integral en todas las áreas de nuestra vida. Comienzo contándote una historia. Resulta que llegaba a mi casa y salgo del auto, abro la puerta de mi casa y me había olvidado la llave del auto adentro del auto. Claro, la justificación en automático, como reacción automático de la mente era, claro, como bajé con una llave, que era la llave de mi casa, me olvidé la llave del auto, en el carro. Pero al final eso no es otra cosa que una justificación. Entonces, detrás de este hecho insignificante de la vida, que me trajo a mí una reacción automática, lo que hice fue reflexionar para realmente aprender y sacarle provecho. Y por sobre todo aprender de qué es lo que había sucedido, por qué había sucedido y cuáles eran las consecuencias de lo que había sucedido. A ver, lo que sucedió fue que estaba en piloto automático. Estaba mientras llegaba a mi casa o cuando llegaba a mi casa y detuve el carro, detuve mi automóvil, estaba pensando en muchas cosas a la vez, estaba muy acelerado por situaciones que habían sucedido durante ese día. Conclusión, estaba en piloto automático. No estaba en el presente, no estaba aquí ahora, no estaba consciente, estaba viviendo en piloto automático. Lo segundo es que detrás de ese olvido insignificante, ¿cuántos otros olvidos insignificantes hay en tu vida? Porque yo me pregunté eso. ¿Cuántos otros olvidos de estos hay en mi vida que me hacen quizás tener consecuencias más graves? Como por ejemplo, procrastinar cosas importantes, como por ejemplo, olvidar ciertos eventos, situaciones, circunstancias que tenía que hacer, realizar, tareas, lo que sea, que me lleva a no tener un día productivo o eficiente y un sinnúmero de etcéteras que evidentemente si nosotros lo reflexionamos nos vamos a dar cuenta que puede llegar a haber más episodios de este tipo. Entonces no era un olvido insignificante, era realmente haber estado en piloto automático y ese haber estado en piloto automático, todas las consecuencias que me trajo después. Obviamente en el olvido de la llave no, pero sí darme cuenta que cuando estoy en ese estado, cuando reacciono automáticamente, cuando estoy en un estado de olvido de sí mismo y de no recuerdo de quién soy, evidentemente pasa la vida. No vivo la vida, no la experimento, es como que la vida me pasa. Eso es estar en modo zombie, eso es estar en piloto automático y por consiguiente las consecuencias de eso pueden ser mucho más graves y desastrosas de lo que parecen. Entonces detrás de una simple justificación por un hecho insignificante como olvidarme la llave del auto, donde simplemente regreso, busco la llave y ya, cosa que hice, pero además le puse reflexión al tema. ¿Para qué? Para que no sucediera más. Y por sobre todo para darme cuenta de las consecuencias que traen este tipo de situaciones y cómo puedo revertirlas para que en lugar de que sean olvidos o vivir experiencias en piloto automático, a partir de este momento las empieza a vivir de manera consciente. Fíjate esto, detrás de este relato tan sencillo y aparentemente, ¿cómo se dice? Inofensivo, esa era la palabra. Detrás de este relato aparentemente inofensivo se esconde un tema que es sumamente importante y es que en general las personas viven su vida como si esto fuera lo único que existe, es decir, viven su vida pensando que son un cuerpo físico y que esto es lo único que existe. Y claro, evidentemente cuando una persona cree que lo único que es el cuerpo físico, está clarísimo que vive de acuerdo a las apetencias del cuerpo físico. ¿Y qué quiere el cuerpo físico? Comida, sexo, dinero, que está relacionado más que nada con los placeres.
Por lo tanto, al final termina viviendo una vida prácticamente unidimensional, por así decirlo. Es una sola cosa, algo muy sencillo, muy simple. Y son las típicas personas que están siempre viviendo en esa dicotomía de la vida. Me gusta, no me gusta. Lo quiero, no lo quiero. Alto y bajo. Siempre están así, como viviendo en esa dicotomía, en ese péndulo de la vida en donde no van más allá de eso. Viven la vida entre un me gusta y no me gusta. Punto. Y ya. ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Listo. No hay más, no hay nada más que no sea eso. ¿Por qué? Porque pierden la noción de que también tienen un mundo mental. Un mundo mental maravilloso, un mundo de la imaginación tremendamente poderoso, que además es justamente el mundo que después le trae las consecuencias físicas. Porque todo lo que sucede en nuestro mundo físico, primero sucedió en nuestro mundo mental. Y todo lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que hemos vivido previamente en el mundo mental. Entonces, al final, nuestro mundo mental es sumamente importante y es muy importante que lo tengamos en cuenta para a partir de ahora empezar a vivir una vida más consciente a nivel mental. Lo cual nos va a llevar, obviamente, a vivir una vida más consciente a nivel físico. Pero, ¿qué es lo que cree la gente? La gente cree que el mundo mental está relacionado con el colegio o, en el mejor de los casos, si es que alguna vez hicieron algún estudio superior, como por ejemplo un terciario, una tecnicatura o una universidad, que estaba relacionado con eso. Entonces utilizaban su capacidad intelectual, que no es lo mismo que la mente, para leer libros, estudiar y vomitar la información que habían aprendido, repetir la información que inconscientemente habían memorizado y que no habían pasado por la reflexión. Nosotros nos damos cuenta que esto no tiene ningún tipo de sentido, porque en la vida no funciona así. La vida no funciona de acuerdo a la memoria de datos que tengas, sino de acuerdo a quién seas y cómo resuelvas las cosas en la vida de acuerdo a las situaciones y circunstancias que se te presentan. Por consiguiente, no tiene nada que ver con la vida de colegio y cómo nos han enseñado en nuestro colegio o en la universidad, que es exactamente lo mismo porque el sistema es igual. Entonces, después del colegio, después de la universidad, la mayoría de las personas no tienen un mundo mental. Ni siquiera leen, mucho menos reflexionan. Porque una cosa es analizar mentalmente algo de los datos y decir, esto puede ser así. Y otra cosa es reflexionar, donde realmente la persona se adentra en una situación y empieza a hurgar conscientemente para sacar sus propias conclusiones. Entonces, qué bueno sería que a partir de ahora empecemos a utilizar nuestra mente como lo que es, un instrumento maravilloso que la vida nos ha dado, que el universo nos ha dado, justamente para ser artífices de nuestro propio destino y no esclavos de nuestras circunstancias. Y por supuesto, si la mayoría de las personas no saben que tienen un mundo mental y mucho menos lo usan, ¿qué van a saber del mundo espiritual? ¿Me explico? Entonces no lo tienen ni siquiera en cuenta, no tienen ni idea de lo que es un mundo espiritual y por ende no lo toman casi en consideración. Cree que el mundo espiritual está relacionado solamente con una religión dogmática en donde se vive un concepto de Dios que sea de tipo de creencia y ya, que eso es el mundo y la vida espiritual. Yo no quiero hablar en contra de ninguna religión, pero para mí la verdadera religión es la que te hace despertar. La verdadera religión es la que te hace volver a ligarte justamente con lo que es real en la vida. ¿Y esto sí es real? Sí, claro, es real, pero ten en cuenta algo. Ten en cuenta que este cuerpo físico en algún momento se retira. Si hay algo que sabemos todos, es que el cuerpo físico en algún momento se va. Por ende, tener una rica vida espiritual te hace mucho más consciente de lo que es el proceso de la vida y no solamente vivir en un mundo unidimensional o en el mejor de los casos bidimensional, que es simplemente pensar de que somos un cuerpo físico. Estar en el concepto y en la dicotomía de me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. O sea, vivir así es una vida, prácticamente una vida sin sentido. Vivir así es prácticamente vivir en piloto automático. Vivir así es vivir como un zombie. Vivir así es lo que le pasa a muchas personas que cuando miran hacia atrás dicen, y me arrepiento de no haber vivido. Y esto no lo dice Juan, esto lo dice esta enfermera australiana, que ahora se me fue el nombre, que lo voy a poner por acá, donde esta enfermera australiana lo que hizo fue escribir un libro porque ella estaba justamente
cuidando a los enfermos terminales, es decir, los que ya les dijeron que se iban a morir. Y lo que cuenta esta enfermera australiana, y por eso es el motivo del libro, que la mayoría de las personas que están como un enfermo terminal se arrepienten de lo que no hicieron, no de los errores que cometieron. Pon atención a esto, pon máximo atención a esto, porque esto puede cambiar tu vida. La mayoría de las personas que están por morirse se arrepienten de lo que no hicieron, Ese te amo que no se dijo en su momento, ese abrazo que no se dio en su momento, ese viaje que pudiéndolo haber hecho no se hizo, o quizás estirándose un poco se podría haber hecho y no se hizo. Esa compra que no se dio, esa visita que no se hizo, ese ir al colegio de los chicos para una fiesta que no se hizo por X razón, etcétera, 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 etcétera. Las personas que se están por morir, según cuenta esta enfermera australiana, se arrepienten de lo que no hicieron. Entonces todo este video al final termina como esencia en este tema, en el tema de que, por favor, no nos arrepintamos de lo que no hicimos. Por favor, juguémonos en nuestra vida. Vivamos una vida que tenga sentido. Y una vida que tenga sentido, para mí, es vivir con propósito. Esta es mi opinión. Porque yo he vivido sin propósito y sé lo que es vivir sin sentido. Porque no tenía propósito y por ende no tenía un sentido en la vida. Y también después sé lo que es vivir con propósito y teniendo un sentido en la vida. Porque es claro, cuando una persona sabe hacia dónde va, sabe tomar decisiones porque todas las decisiones que toma están en pos de su propósito. Entonces tiene un sentido en su vida. Por eso para mí es tan importante. Y fíjate que no es solamente mi opinión. Los grandes dicen que el propósito definido es fundamental, arrancando por personajes históricos y con vidas extraordinarias como Andrew Carnegie, Napoleon Hill, Bob Proctor, Earl Nightingale, el mismo Tony Robbins. Simplemente los menciono a ellos porque son los más conocidos. Joe Dispenza. O sea, hay un montón de autores, esos los que son los actuales. Pero después, o sea, lo que hoy llamamos desarrollo personal, a lo largo de la historia siempre existió. Antes se llamaba sabiduría, antes se llamaba autoconocimiento, hoy se lo llama desarrollo personal, pero siempre existió. Para los griegos antiguos, el vivir en pos de una misión, obviamente que era muy loable. Y eso era lo que justamente buscaban, era vivir en pos de un propósito superior inclusive a la misma persona. Por eso, todo arrancó con ese episodio insignificante en el que, por un olvido y a través de una justificación, podía haber pasado desapercibido, pero evidentemente no quise que sucediera eso. Quise reflexionar sobre el tema para sacarle provecho y para vivir una vida cada día más consciente. Y vivir una vida más consciente implica tener conciencia de lo que es el cuerpo físico, de lo que es tu mundo mental y de lo que es también tu mundo espiritual. Ahora, mi reflexión, y que te invito ahora a compartir, a ver qué es lo que piensas tú de esto, es vivir una vida tridimensional, por así llamarlo entre comillas, ¿no? Para llamarlo en forma metafórica. Una vida en la que tengas, obviamente, noción de lo que es el cuerpo físico, del cuidado del cuerpo físico, de la salud, de la importancia trascendental que tiene el cuerpo físico y la vida tridimensional que nosotros vivimos. Pero ojo, también tener muy en cuenta lo que es tu mundo mental. Nutrirte mentalmente, leer, reflexionar, analizar las cosas y por sobre todo, concentrar tu mente en cosas positivas, en cosas que realmente tú elijas. Y ojalá que lo que elijas sea estar constantemente pensando e imaginando tu propósito, las metas, esas cosas que ya estás viviendo mentalmente y que prontamente lo vas a terminar viviendo en el mundo físico. Cuando te obsesionas, por decir una palabra que es muy fuerte, la digo a propósito como para marcar la fuerza de la palabra, cuando te obsesionas realmente con una vida con propósito, es inevitable que tu vida física también tenga propósito y también tenga sentido, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, ojalá también en esta vida tridimensional, metafóricamente hablando, también tener una vida espiritual. Buscar momentos de silencio interno en los que apaguemos los pensamientos de tipo automático o por lo menos que los dirijamos en pos de algo que nosotros estamos eligiendo para no pensar cualquier cosa, sino que elegir en qué estoy pensando. Elegir cuál es mi mundo mental. Y en base a eso empezar a sentir. Empezar a sentir quién realmente somos. ¿Somos el cuerpo nada más? Y hazte la pregunta. Y no busques respuestas, porque la mente te va a dar alguna respuesta. No busques respuestas, simplemente vive la pregunta. ¿Soy solamente un cuerpo físico? ¿Soy solamente una cabeza con pensamientos y una mente? Y no busques respuesta. Espera a ver si aflora en ti un sentir.
de quién realmente eres. Y ojalá, cuando ya no haya respuestas mentales de que, ah, sí, soy Juan, soy un varón, soy no sé qué, trabajo en no sé qué otra cosa, que son todas respuestas de tipo automática y superficiales, ojalá que después cuando se te acaben esas respuestas mentales, advenga un sentir que te ayude a experimentar quién realmente eres, que va mucho más allá de una respuesta superficial. Entonces, fíjate qué hermoso que es la vida, que a través de un evento en donde estuve viviendo en piloto automático, reaccioné en piloto automático y estuve en modo zombie, pude darme cuenta a través de la reflexión de ciertas cosas que hoy te comparto para que en este compartir tú también me compartas tu experiencia y podamos sacarle cada vez más provecho a esto tan hermoso que se llama vivir. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser parte de la comunidad. Por supuesto que espero tus preguntas o comentarios, que las puedes dejar aquí debajo en la caja de comentarios. Nuevamente, muchas gracias y hasta el próximo video.